Hola a todos estudiantes, soy su maestra Scarlett Rincón y les doy la bienvenida a este encuentro con el conocimiento. Ponemos todo nuestro esfuerzo para que aprendamos en casa. Su misión es aprovechar desde el primero hasta el último minuto de clases y poner en práctica todo lo aprendido en el día de hoy. En agenda tenemos 3 interesantes asignaturas: Lengua Española, Ciencias de la Naturaleza y Francés. Es hora de tomar el timón y que comience la navegación hacia el puerto seguro que llamaremos la educación. Estudiantes, maestros y padres, les deseamos muchas felicidades en estas Navidades. Esperamos que el 2021 les cubra de mucha salud, paz y amor. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Ha llegado la Navidad. L'amour est présent. Que el año nuevo tenga más conciencia, que el año nuevo tenga más conciencia, que el año nuevo tenga más conciencia, más amor y felicidad. Que el año nuevo tenga más conciencia, más amor y felicidad. Que el año nuevo tenga más conciencia, más amor y felicidad. It's that Christmas smells like happiness. Damos gracias a Dios por todo. Cascabel y tu cascabel, con sus notas de alegría anuncia Noel. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y siempre lo vivimos con una sonrisa. Celebramos el deseo de seguir aprendiendo desde casa. Próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Preservando tu salud! Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Sabías que el texto expositivo es considerado como uno de los más antiguos? El origen del texto expositivo no se sabe con certeza, pero se considera que se originó con la necesidad de expresar certeramente lo que se aseguraba en siglos anteriores cuando había la necesidad de probar científicamente todas las teorías que nacían. Por lo tanto, el texto expositivo es considerado como uno de los más antiguos, pues fue incluso utilizado por científicos importantes del pasado y por juristas para exponer sus ideas. Amados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Scarlett Rincón, quien les ha estado acompañando en las clases de esta asignatura. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo en casa. En la clase anterior identificamos las oraciones interrogativas, enunciativas y exclamativas. Además, aprendimos acerca de los distintos tipos de entrevistas y los recursos que debes tener para elaborar tu propia entrevista. En la clase de hoy vamos a estudiar el artículo expositivo, su función, estructura y el uso de los títulos, subtítulos y los verbos en indicativo dentro de un artículo expositivo.
¿Alguna vez has visto algún artículo en el periódico o en una revista que te llamó la atención y te motivó a leer? Si fue así, prepárate para conocer si ese artículo que viste es un artículo expositivo. Es importante que tengas a mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para que escribas lo más importante de esta clase, lo cual te ayudará para ampliar tu conocimiento y aplicarlo en tu vida diaria. ¿Ya están listos para iniciar? Pues iniciemos. El artículo expositivo es un tema súper importante, así que vamos a conocer qué es, cuál es su finalidad y qué funciones cumple. El artículo expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico. Es decir, en este tipo de textos, lo principal es la función referencial del lenguaje, pues su finalidad es informar. Este cumple con las funciones de ser. Primero, informativo, porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías y otros más. También es explicativo porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. Y es directivo porque funciona como una guía de la lectura, presentando claves explícitas como introducciones, títulos, subtítulos y resúmenes a lo largo del texto. Ya que conoces qué es un artículo expositivo, su finalidad y las funciones con las que cumple, conozcamos para qué utilizamos los títulos y subtítulos en el artículo expositivo. Los títulos son utilizados dentro de los textos expositivos para descomponer las partes del fenómeno investigado y así explicar a los lectores su caso de estudio sin tener dudas con respecto a la conclusión correspondida. Cambio, los subtítulos son utilizados para descomponer en diferentes áreas las partes del fenómeno investigado, para así englobar en todos los campos dicha problemática, para que de este modo la conclusión que da el autor esté más completa. Si nos detenemos a observar nuestro cuerpo, nos daremos cuenta que está formado por cabeza, tronco y extremidades. Lo mismo pasa con el artículo expositivo. El artículo expositivo está formado por tres partes fundamentales que conforman su estructura general y básica. Estas son introducción, desarrollo y conclusión. Recapitulemos lo escuchado anteriormente. El artículo expositivo se compone básicamente de tres partes. Así es que toma nota. En la introducción es donde damos a conocer el tema del texto y exponemos el propósito del autor. En el desarrollo es donde se ordenan lógicamente las ideas y se establece un análisis objetivo de los hechos, proporcionando datos, ejemplos y distintos puntos de vista sobre el tema. Y en la conclusión, aquí se hace una breve síntesis de lo expuesto. En ella se recapitula lo más relevante del tema tratado y la podemos plantear como una opinión personal. Pero ojo, existe otro tipo de estructura que es la estructura lógica, que hace referencia a cómo se da el desarrollo coherente del tema presentado. Tenemos principalmente 4 tipos de estructuras lógicas. Estas son: primero, sintetizante o inductiva. Aquí es donde se explican las ideas de forma reducida al principio
pero progresivamente la vamos exponiendo de forma más amplia y detallada. La estructura analizante o deductiva. Aquí es lo contrario de la anterior. Primero se explican las ideas generales y más amplias para pasar posteriormente a las más particulares y pequeñas. También está la estructura encuadrada. En la estructura encuadrada se expone el tema en el desarrollo para pasar en la conclusión a un cambio de la idea principal. Y también tenemos la estructura paralela. En la estructura paralela, todas las ideas del texto tienen la misma relevancia. Es por ello que no se requiere una organización especial. Ya que conoces la estructura del artículo expositivo, ahora pasemos a conocer el uso de los verbos, que son importantes en el artículo expositivo porque se conjugan en un presente atemporal, lo que quiere decir que no se refiere a un tiempo en específico del modo indicativo, expresando hechos concretos de los cuales no se duda y que abarcan todos los tiempos. Entonces, al usar la tercera persona, se logra de este modo mayor objetividad y se evitan las opiniones o expresiones propias del emisor. Prestemos atención a un ejemplo con el verbo hablar. El verbo hablar en tiempo presente se conjuga de la siguiente forma. Yo hablo, tú hablas, usted habla, él habla, ella habla, nosotros y nosotras hablamos, ustedes hablan, ellos y ellas hablan. Con relación a lo anteriormente expuesto, en relación al presente para indicar tiempo actual, podemos decir que el presente actual es el uso principal de este tiempo verbal, pero en realidad es el que aparece con menos frecuencia en nuestras conversaciones. Normalmente, este uso es empleado por locutores de los medios de comunicación para contar lo que está sucediendo en ese mismo instante. Por ejemplo, Santos lanza el balón. Para reflejar que la acción se produce en el mismo momento en que se está hablando, normalmente se prefiere emplear la perífrasis verbal durativa, compuesta por el verbo estar, seguida de un gerundio. El gerundio es la forma no personal del verbo que expresa duración de la acción verbal. Y las perífrasis durativas son un tipo de perífrasis que nos informan que la acción se está desarrollando en ese preciso momento. Por ejemplo, estoy leyendo un libro. Ahora es tiempo de que conozcas cómo puedes elaborar un artículo expositivo. Así es que toma nota. ¿Cómo se elabora un artículo expositivo? Para elaborar un artículo expositivo necesitamos tener en cuenta los siguientes elementos. Primero, elegir el tema. Segundo, el tipo de exposición, sea divulgativa o especializada, pero la divulgativa es la más recomendada. También la documentación. Buscar fuentes que se utilizarán para la elaboración del artículo expositivo. Puedes encontrarlos en diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos o páginas de Internet. Organizar la información. Elaborar un borrador previo de tu artículo expositivo y por último, redacción final del artículo expositivo. También debes tener en cuenta cómo se estructura y las partes del artículo expositivo. Un título, preferentemente un sintagma nominal. También, según su estructura, puede ser analizante o sintetizante. La analizante, que es la estructura más recomendada, aquí la palabra clave de la exposición
Aparece en el título y en el primer párrafo del artículo expositivo. Y en la estructura sintetizante, la palabra clave aparece al final del texto, en la conclusión. También debes tener en cuenta la introducción, el desarrollo y la conclusión, separados cada uno de ellos por un espacio. En la introducción se presenta el tema, en el desarrollo explicas las ideas y características principales del tema y en la conclusión se realiza un breve resumen de las ideas más importantes. Es necesario también que tengas en cuenta los aspectos lingüísticos del artículo expositivo. Por ejemplo, la objetividad de las oraciones. Aquí debes evitar la opinión personal. También debes tener en cuenta las oraciones enunciativas, afirmativas y negativas. El uso del presente del indicativo y de la tercera persona del singular, que es él o ella. Y otros aspectos que debes tener en cuenta son las abreviaturas, los tecnicismos, los conectores y además de los conectores también debes tener en cuenta el uso del paréntesis y fotografías que refuercen la comprensión del tema. Si tienes en cuenta estos elementos, podrás elaborar correctamente tu artículo expositivo. Ahora te invito a que compartamos un ejemplo de un artículo expositivo. En él vamos a identificar diversos elementos que deben estar presentes en el mismo. La presencia del gas ozono en la superficie terrestre tiene un efecto negativo, ya que es una sustancia tóxica que afecta a la salud del ser humano. De hecho, en las capas altas de la atmósfera, el gas ozono es un componente natural que protege contra la radiación de los rayos ultravioleta. Sin embargo, su presencia en la superficie terrestre tiene un efecto muy distinto. Es tóxica y afecta a la salud del ser humano. Es el hombre precisamente el culpable de las concentraciones de ozono en las capas más bajas de la atmósfera, puesto que el gas se forma como consecuencia de reacciones químicas que se producen en presencia de luz solar entre el oxígeno y dióxido de nitrógeno, procedente de los vehículos y de las fábricas. Actualmente hay estudios realizados por la OMS, Organización Mundial de la Salud, que confirman que los altos índices de ozono provocan ataques cardíacos y asmáticos e influyen en la mortalidad de la población. En definitiva, la concentración de ozono aumenta por 10 el riesgo de muerte por causas respiratorias, especialmente neumonía. Pongamos en práctica lo que hemos estudiado de manera teórica en relación a este texto. Los elementos que se encuentran presentes en el texto son los siguientes. Título, objetivo y sintagma nominal. Aquí en el texto es gas ozono y lo puedes observar de color amarillo. También otro elemento es la presencia de la palabra clave, que en nuestro texto es ozono. Aquí la puedes observar en todos los apartados, incluidos el título y el pie de foto de la imagen, que también está en color amarillo. Otro elemento es la estructura analizante. La palabra clave, que te recuerdo es ozono, aparece en el título y en el primer párrafo. Otro elemento es la división del texto en 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Otro de los elementos presentes en el texto son las oraciones objetivas. Aquí están subrayados en la primera oración del primer párrafo. También están los verbos en presente y en tercera persona del singular. Aquí lo puedes identificar con color azul. Otro de los elementos es el uso de abreviaturas. Por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud.
En el texto la puedes identificar con color marrón. También tenemos como elemento el uso de paréntesis. La palabra Organización Mundial de la Salud está dentro de paréntesis y la puedes identificar con color marrón. También tenemos el uso de tecnicismos, que lo puedes identificar con color rojo. Otro de los elementos es el uso de conectores textuales. Aquí lo puedes observar con color verde. Estos elementos deben estar presentes en tu artículo expositivo. Espero que hayas identificado correctamente los elementos de un artículo expositivo. Ahora vamos a comprobar lo que hemos aprendido mediante el siguiente ejercicio. Consiste en que te voy a plantear 3 afirmaciones y tú me dirás si es falsa o verdadera cada afirmación. Así que vamos a iniciar. Primera afirmación. El artículo expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico y su finalidad es informar. Voy a repetir la afirmación. El artículo expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico y su finalidad es informar. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Es verdadera. Excelente. Continuemos con la afirmación número 2. La estructura básica de un artículo expositivo está compuesta por la introducción, el desarrollo y la conclusión. Te repito la afirmación. La estructura básica de un artículo expositivo está compuesta por la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Verdadera. Vas muy bien. Continuemos con la afirmación número 3. Para elaborar el artículo expositivo, debes elegir el tema y tener en cuenta la documentación o fuentes de información a utilizar. Repito nueva vez la afirmación. Para elaborar el artículo expositivo, debes elegir el tema y tener en cuenta la documentación o fuentes de información a utilizar. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Verdadera. Excelente. Si has contestado de la manera correcta, felicitaciones. Estudiantes, estoy segura de que han aprendido acerca del artículo expositivo, su función y estructura, además del uso de los títulos y subtítulos y del verbo indicativo. Espero que pongas estos conocimientos en práctica. Recuerden que el artículo expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico. Es decir, en este tipo de textos se destaca la función referencial del lenguaje, pues su finalidad es informar. Este se estructura por una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero también una estructura lógica que es sintetizante o inductiva, analizante o deductiva, encuadrada y paralela. Hemos llegado al final de nuestra clase. Me siento súper contenta de haber compartido con ustedes y hoy me quiero despedir con una frase de Nelson Mandela. Siempre parece imposible hasta que se hace. Te espero en nuestro próximo encuentro.
Así que sigue aprendiendo lengua española con tu profe Scarlett Rincón.